Trabajo final, calorimetría isotérmica. Grupo número 2, conformado por Oscar de la Parra, Heidi de la Roca y Maynor López. De acuerdo al campo de aplicación, la biotecnología puede ser distribuida o clasificada en 6 áreas específicas. Una de estas áreas sería la biotecnología alimentaria. En la biotecnología alimentaria destaca un proceso conocido como fermentación. La fermentación puede ser de 3 tipos principales: fermentación alcohólica o etanólica, fermentación láctica y fermentación acética. En términos generales, la fermentación es un proceso en el cual se degradan moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. En el proceso de fermentación podemos ver claramente la presencia de biotecnología, debido al uso de microorganismos como levaduras, mohos y algunas clases de bacterias, a las cuales se les somete a un proceso controlado de crecimiento para la obtención de ciertos productos. Desde nuestros antepasados, la fermentación ha sido un proceso de suma importancia, ya que ha permitido la generación de distintos tipos de alimentos y bebidas. Hoy en día sigue siendo un proceso muy utilizado, lo que resulta en una técnica de interés general. En casi todos los casos, como la fermentación de leche y de otros productos como lo son la cerveza, vino y los alimentos probióticos, se obtiene como subproducto calor. De esta forma, el calor producido durante la fermentación microbiológica puede ser medido o estudiado mediante la técnica de calorimetría. Objetivo general: identificar la relación existente entre la biotecnología y el uso de la técnica de la calorimetría isotérmica para el estudio y medición de subproductos producidos durante la fermentación láctica. Objetivos específicos: determinar las aplicaciones de la calorimetría isotérmica en procesos biológicos, mostrar las aplicaciones de la calorimetría en la fermentación microbiológica y medir la tasa de producción de calor mediante la técnica de calorimetría de solución. La calorimetría es la rama de la física, la cual se encarga del estudio y medición del calor. Esto quiere decir que analiza los fenómenos que implican intercambio de calor que influyen en algún objeto o solución. Esto debido a cambios de fases producidos por reacciones químicas, cambios físicos, de temperatura, etc. El calor es una forma de energía que poseen los cuerpos. Esta forma de energía se manifiesta mediante un aumento de temperatura y se transfiere de cuerpos u objetos con mayor temperatura hacia cuerpos con menor temperatura, tratando de alcanzar un equilibrio térmico. El equilibrio térmico se considera a aquel estado en que dos o más cuerpos en contacto alcanzan una misma temperatura, de tal manera que el calor queda homogéneamente distribuido hasta que no exista transferencia de calor entre ellas. Dicha temperatura se conoce como temperatura de equilibrio. La transferencia de calor es un proceso por el cual un cuerpo transfiere calor a otro. El calor se transfiere de los cuerpos calientes hacia los fríos. Este proceso puede ocurrir de varias maneras. Este puede ser transferido por conducción, convección y radiación. La calorimetría de titulación isotérmica es una técnica que se utiliza en los estudios cuantitativos de una amplia variedad de interacciones biomoleculares. Funciona mediante la medición directa del calor que se libera o absorbe durante un evento de enlace biomolecular. Las ecuaciones que serán utilizadas durante la experimentación consisten en las siguientes. Número 1. Cambio de temperatura en el sistema, en donde la temperatura final se da como TF, la temperatura inicial como TI, la K es la constante de tasa térmica y el C es el calor para reacciones a volumen constante y para reacciones a presión constante. Luego observamos el cambio de entalpía en la ecuación número 2, en donde P es la presión. El cambio de H se refiere al cambio de entalpía y V es el volumen. En la ecuación número 3 observamos cómo se define el calor, en donde Q es el calor, el cambio en H es el cambio en la entalpía, la MO es masa inicial y M será la masa final trabajada. La metodología se dividirá en 4 partes principales. La primera es el procedimiento, con el cual se fermentará la leche de la siguiente forma. Las muestras se prepararán añadiendo 0.25 de cultivo iniciador a 20 ml de leche en ampollas de vidrio. Luego, se mezclarán las muestras y serán colocadas en el calorímetro. Las mediciones se realizarán desde el inicio del proceso hasta las 40 horas, monitoreando continuamente el pH,
con tratamientos de dos distintas temperaturas, 20 y 23 grados centígrados. Los objetivos directos de la práctica consisten en determinar a qué temperatura los microorganismos metabolizan sustrato de mejor manera. De igual forma, graficar la potencia térmica de la fermentación de leche a diferentes temperaturas utilizando cultivos de suero de leche distintos. Y finalmente, determinar la energía de activación de Arius de ambos cultivos estudiados. Los materiales a utilizar serán la leche sin fermentar, que debe ser de la misma marca y el mismo lote para evitar variaciones entre tratamientos, y que se recomienda que ésta sea pasteurizada al 3%, según lo indica el artículo, para ser ideales como cultivos iniciadores de fermentación láctica. Estos usualmente traen colonias bacterianas que pueden convertir los carbohidratos simples en ácido láctico. El equipo e instrumento de medición utilizado será un calorímetro de conducción de calor, recomendado el TAM Air, y los instrumentos de medición serán dos buretas de 2 mililitros para medir los volúmenes de leche y micropipeta para agregar el volumen necesario de la mezcla del iniciador del cultivo bacteriano. Los resultados que se esperan según la literatura será el de los picos, en donde se podrá determinar qué tratamientos tienen un mayor rendimiento al momento de metabolizar los sustratos en distintas temperaturas. Estos picos serán de una gráfica de potencia térmica en el eje Y en miliwatts por gramo y tiempo en horas en el eje X. Por último, se tiene como conclusiones que la calorimetría isotérmica es una técnica útil, ya que nos permite medir la tasa de producción de calor que acompaña a casi todos los procesos físicos, químicos y especialmente en este caso biológicos. Así como también este tipo de calorimetría permite evaluar las velocidades de reacciones aproximadas y la cinética asociada a las reacciones bioquímicas. Además que permite estudiar factores como oxígeno, nutrientes que influyen en el proceso, entre otros. Y por último, en el campo de la biotecnología alimentaria, como se mencionó anteriormente, se ha determinado como una técnica útil que nos permite estudiar y analizar procesos biológicos e industriales. Finalmente tenemos la guía de preparación. Esta tiene 3 puntos principales: las indicaciones generales, las preguntas claves del manual del equipo y los cálculos a realizar. Todos servirán con el fin de cumplir el objetivo general de la práctica y permitirán entender de mejor manera lo que se está realizando. La guía se encuentra en la carpeta de OneDrive. Agradecemos tu tiempo por habernos escuchado. Si tienes alguna pregunta o comentario, lo puedes dejar en la sección de comentarios y nos encargaremos de resolverlo.